En estos momentos nos enlazamos con un buen amigo nuestro, con el padre José de Jesús Aguilar, quien nos platica el protocolo a seguir tras la muerte del Papa Francisco. Querido padre, te mando un cariñoso abrazo. Igualmente, Gustavo, a ti y a todo tu maravilloso equipo y al público que te sigue en este programa. Muchas gracias. Padre, yo recuerdo que cuando vino su santidad aquí a México, te dio, te aventó, nunca lo voy a olvidar, ¿cómo se llama el gorrito que traen? El solideo, El, bueno, de hecho no me lo aventó. A mí me tocó recibirlo en la catedral como canónigo sí, y señor. yo le obsequié un solideo para que lo utilizara, pero él se quitó el suyo y me lo entregó. Y Ok, fue el segundo que me obsequió porque en Roma, en una audiencia pública, justamente cuando iba pasando con el papamóvil, me vio, se detuvo y ahí me dio también otro solideo, qué bonito. materiales que yo ya no me quedé con ellos porque son para, creo que la gente los conozca, y sería uno en catedral y está otro en una iglesia también. Pero hablando del tema, Gustavo, fíjate qué bonito que el Papa Juan Pablo II falleció el segundo domingo de Pascua, tiempo de resurrección, y este Papa fallece apenas unas cuantas horas después de su bendición que da con motivo de la Pascua, en donde anuncia la resurrección. Yo creo que el Papa después de ese momento ya se retiró a su aposento con el deseo de decir, Señor, y he cumplido con lo que tú piensas, y yo creo que poco a poquito empezó por este esfuerzo a bajar en sus signos vitales. Esto hizo que el médico de cabecera estuviera con él todo ese tiempo, la tarde, noche. Al ver que los signos vitales estaban quizás más delicados, mandaron llamar a uno de los cardenales, el camarlengo, y así es como se enteran de la muerte, que de acuerdo a lo que hemos sabido últimamente, se trató de un derrame cerebral. De tal manera que esto nos habla de la muerte de un pontífice que previó su muerte e incluso dijo dónde quería ser sepultado, no en el Vaticano, no en la Basílica de San Pedro, donde están la mayoría de los papas, sino en una iglesia dedicada a la Virgen María en Roma. Por lo que por única ocasión, después de muchísimo tiempo, vamos a ver que después de la misa de funeral del Papa, tendría que haber una procesión por toda Roma para llegar a esta basílica. Y aunque el Papa pidió algo muy discreto, seguramente que los romanos y la gente que está en Roma van a salir a esta calzada Victorio Emanuel para acompañar al pontífice. Claro, padre, lo saluda Eduardo Carrillo y preguntarle, a nivel mundial, ¿las iglesias católicas le tienen que rendir algún homenaje al Papa o se tiene que hacer algo especial? ¿Hay algún homenaje, misa, algo que se tenga que hacer? Digamos que se tenga que hacer, no, porque no es una obligación, sino más bien sale del corazón inmediatamente pedir por su eterno descanso, porque aunque se le llama Santo Padre, el Papa no es santo, se le llama así de una forma para decirle, eso es a lo que tiene que llegar usted, pero para poder ser santo necesita pasar por un proceso de revisión de su vida. El Papa, como lo hemos visto, se confesaba constantemente. ¿Esto qué significa? Que como todos los seres humanos tenía debilidades, y por esta razón cuando muere alguien siempre se pide por su eterno descanso, para que se le perdonen sus faltas, etcétera. Y aquí en México se ha celebrado una misa importante en la Basílica de Guadalupe, y en punto de la 1 de la tarde todas las iglesias del país estuvieron tocando como un homenaje y despedida al Papa. ¿Qué pasa en Roma? Los protocolos dicen que cuando fallece el Papa se tiene que vestir con la sotana blanca, con un ornamento rojo encima, que es símbolo de luto, inmediatamente ser sacado de su habitación, que se sella y nadie puede entrar hasta que venga un nuevo Papa, y se rompe o destruye el anillo del pescador, que es un sello con el cual el Papa sella documentos. Imagínense que cuando fallece el Papa, alguien toma ese sello, hace algún nombramiento, hace algún testamento y lo utiliza en forma equivocada, por eso se tiene que destruir. Y el Papa ha pedido que no se coloque su cuerpo en un catafalco. ¿Qué es un catafalco? Una especie de tabla en donde se colocaba el cuerpo del Papa para que todo el mundo lo viera.
Y el Papa ha dicho, hey, no, 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 no. No se trata de exhibir el cuerpo del Papa. ¿Para qué quieren ver un cadáver? ¿Para qué quieren poner la atención en la muerte? Apenas fallezca, métanme en un ataúd. Sin tapa quizás, pero dentro de un ataúd. Y esto me parece interesante porque mucha gente cuando pierde a un ser querido como que quiere ver cómo quedó, con un rostro, una mueca, etcétera. Y el Papa dice, esa no es la vida. Ahí estamos viendo parte de la película Cónclave, donde se sella esta habitación para que nadie pueda entrar a este lugar, evidentemente porque tiene que mantenerse perfectamente bien. Pero tengo que decirles que a diferencia de la película Cónclave, el cónclave es totalmente distinto a lo que sucede ahí. Sí. Y cuando la gente pregunta por qué el cónclave tiene que empezar hasta 15 o 20 días después de que fallece el Papa, pues imagínense que todos los cardenales tienen que llegar al cónclave. Imagínense lo que le pasó al Papa Francisco. Muere, no muere, en este caso renuncia el Papa Benedicto, y le llega la invitación para ir al cónclave y le dice a su peluquero, hey, voy a Roma y después que regrese te pago, y a otras personas igual, voy y regreso. ¿Qué es lo que pasó? Ya no pudo regresar. Ese es el riesgo de cada cardenal. Cada cardenal puede llegar a Roma y nunca regresar al lugar donde estaba, por lo que antes de ir a Roma tiene que tratar de dejar arreglados asuntos pendientes, nombramientos, etc. Y evidentemente todos los cardenales se ponen nerviosos ante esta situación. Claro, padre, lo saluda Erika de este lado, gracias por esta explicación. Y ahorita que mencionaba el anillo del pescador, ¿se puede fundir también este mismo anillo para utilizarse en el siguiente papa, por ejemplo? Fíjate que no. ¿Por qué? Porque se trata de piezas históricas, artísticas, y así como una campana antigua, por ejemplo, no se puede fundir para hacer una nueva, hay que respetarla porque es un documento histórico. El anillo del Papa tampoco se puede fundir. Generalmente se daña para que no pueda sellarse, pero así este anillo queda como un documento de cuál fue el tipo de anillo que usó el Papa en su determinado momento. Ahora, entiendo que él sí quería que lo vieran en el ataúd. No, o sea, que sí su rostro estuviera... Es decir, normalmente se colocaban en un catafalco para que se pudiera ver el cuerpo. Él no ha querido esto, ha pedido que lo metan en el ataúd y que así sean las exequias en el Vaticano. Y hay que recordar que las exequias o funerales tienen 3 etapas. La primera, ahora en este momento el Papa está ya en un ataúd, con una cosa descubierta, se le ha cubierto el rostro con un pequeño manto y ya han comenzado a hacerse celebraciones por él, oraciones, ahí en la capilla privada donde él celebraba diariamente. Una capilla privada para 20, 25 personas. El Papa solamente celebraba la misa en San Pedro o la Capilla Sixtina o algún otro lugar para multitudes, pero diariamente una misa privada. Ahí es donde va a estar el cuerpo hasta que venga el funeral público, que ese sí es en la Basílica del Vaticano. Y después de este homenaje en el que vendrán jefes de Estado a los que se les pide que vistan de gala, pero sin insignias, sin medallas conmemorativas, etc. Después de ese momento en que se hace una misa por él, viene la tercera parte, que es la sepultura, que como les mencionaba, el Papa ha decidido ser sepultado en la iglesia de Santa María la Mayor por su amor a la Virgen María. Querido padre, sé que pues a lo mejor van a decir, Gustavo, ¿cómo te pones a pensar en eso? Pero es el siguiente paso. Yo sé que tienen que haber una conciliación o una reunión de cardenales o no sé qué para el nuevo, no sé cómo se llame, quiero decir, para elegir al nuevo Papa. ¿Esto cuándo será y cuánto tardará? Efectivamente, mira, después de los funerales, los cardenales tienen reuniones en las que platican, conversan y hablan de la situación de la Iglesia, sus retos, sus debilidades, la situación del mundo, con lo que de alguna manera se habla del perfil que tiene que tener el nuevo pontífice, porque no se elige nada más porque, ¡ay, qué simpático! ¡Ay, qué agradable! ¡Qué buen discurso! No, se elige de acuerdo a lo que la Iglesia necesita. Y precisamente como en una ocasión los cardenales duraron más de
más de casi de un año para elegir al Papa, Chale. ¿qué es lo que hizo la gente? Queremos ya Papa, así que los vamos a encerrar con clave, con llave, y no les vamos a dar comida completa hasta que salgan con un nuevo Papa. Ok. Se tardaron tanto, imagínate, Gustavo, que incluso les quitaron el techo de donde estaban reunidos. Y los papas haciendo tiendas de campaña con su sotana para no mojarse hasta que finalmente eligieron al Papa. Por eso se llama cónclave, y a este cónclave pueden entrar únicamente los cardenales que tienen menos de 80 años. De tal manera que de los cardenales de México, Juan Sandoval de Guadalajara ya no entra, Norberto Rivera Carrera ya no entra, y también el cardenal Suárez Inda de Morelia tampoco entra, solamente entrarán Carlos Aguiar de la Arquidiócesis y también Francisco Robles de Guadalajara. Y serán más de 120 cardenales los que podrán elegir al nuevo pontífice. ¿Y hay posibilidades de que sea alguno de ellos dos cardenales el nuevo Papa de los mexicanos? Pues como posibilidades podría ser, aunque, como te digo, había que ver si cumple con el perfil de tener relaciones con las distintas iglesias, con los distintos grupos en el mundo, Claro. Y muchas otras cosas más. Querido padre, gracias por orientarnos, por abrirnos el panorama de la importancia que tuvo el sumo pontífice, en paz descanse el Papa Francisco. Te abrazamos con mucho cariño, querido Igualmente, padre. que Dios les bendiga y hasta la próxima. Buenas tardes, padre. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Tipazo el padre. Sí, Siempre, siempre explicando para todo mundo. Sí, tiene esta fluidez y el lenguaje de la televisión, lo que lo sabe hacer, y también hay demasiada información, entonces ya escucharlo con él, pues es muy puntual para saber. Yo, por ejemplo, sí había escuchado que sí quería que estuviera su rostro, que se viera Que no. en el ataúd, dice que no. Lo de fundir, que también en algunas veces se fundía, dice que no. Entonces, bueno, pues ahí está con la información muy No, puntual. el que sabe, sabe, ¿eh? Sí, Sí, por no, y supuesto. enten- El que sabe un montón, el padre sabe. Sabe extender la información no solamente para los que predicamos esa religión, sino para cualquier persona que sea de cualquier religión y quiera estar informado o enterado, que creo que esa es la finalidad de transmitir pues esto, ¿no? Por supuesto.